Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha jugado de niño con una peonza? Cuando todavía se podía jugar en las calles. Pero los tiempos cambian y las peonzas también. Hoy en día los niños combaten con peonzas dotadas de afiladas aristas, las llamadas Beyblades, o Beyblades, como quieran, como hace nuestro invitado de hoy, precisamente el artista español Javier Carro Tamburí, en la exposición que acaba de inaugurar aquí en París. Bonjour, je m'appelle Javier, je vous présente ma pièce pour la première vue. Donc du coup, cette pièce que vous voyez ici, c'est une intervention très simple, c'est une pièce assez simple, ça s'appelle Geste continu pour une séparation constructive. Et c'est une pièce qui est très en lien avec le reste de mon travail et qui est un sorte de spoiler de ce qui va se passer dans l'exposition samedi prochain au Félicité, où ce même geste va être au cœur du travail qui va être présenté. Et au fait, la proposition que j'ai faite à Arnaud, je remercie de l'avoir acceptée, c'est de cacher la moitié de sa galerie, 50% de la galerie, en faisant cette ligne que vous voyez, c'est ce patrón. Y precisamente para hablarnos de la exposición Beyblades en el de julio Run Space aquí en París, Javier Carro Tamburí ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes y gracias a ti, Bienvenido Jordi. a Radio Francia Internacional. Imagino que de niño eras un gran aficionado a las peonzas, estas Beyblades, ¿o no? Sí, de alguna manera, ¿no? Era un poco ese juguete que estaba en los patios, ¿no? De todas las escuelas de principios de los años 2000, ¿no? Y de alguna forma ha sido también pues una especie de hilo conductor de la exposición que estamos presentando en este momento en Julio Artist Run Space, aquí en París, y que hemos preparado juntos con dos amigos, buenos amigos de promoción de la Escuela de Bellas Artes de París, bueno, al final de mi generación, ¿no? Javier, permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1997, a finales del siglo pasado, pero que desde 2015 vives y trabajas aquí en París, donde vas a realizar estudios en la Escuela de Bellas Artes. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te trajo a París y qué es lo que hizo que te interesaras por el arte? Ujú. Yo de alguna forma siempre he tenido bastante apoyo por parte de mi familia, porque mi padre, por ejemplo, era un gran dibujante, además de arquitecto y de pintor, y de alguna forma siempre se me ha apoyado mucho y es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Quizás desde el principio, ¿no? Pintar, empezar con ese medio que al final es el más fácil, ¿no? Y poco a poco, pues a medida que uno va descubriendo diferentes estrategias o diferentes formas de hacer, pues también la práctica va yendo hacia otros medios, ¿no? ¿No estudiaste Bellas Artes en Madrid? ¿Por qué? Quizás era demasiado anticuada la Escuela de Bellas Artes en relación a París. Bueno, de alguna forma la Escuela de Bellas Artes de París sí que me ha ofrecido una libertad bastante rica, ¿no? En la pedagogía, ya que una vez uno entra en la Escuela de Bellas Artes de París, digamos que tiene una especie de menú a la carta de asignaturas y no tiene que pasar por ningún filtro en específico, ¿no? Entonces, a mí me ha servido pues como una especie de plataforma para trabajar tanto la cerámica como a lo mejor la modelización 3D, estudiar antropología o incluso alemán, ¿no? Entonces sí que ha servido como una especie de trampolín que quizás no habría sido de la misma forma, ¿no? Para En entrar en la Madrid. Escuela de Bellas Artes aquí en París hay que pasar una oposición, ¿no? No es fácil. Bueno, es lo que viene siendo el examen de ingreso, ¿no? Entonces uno tiene que traer pues unos trabajos que ya estén completados, hay una prueba de dibujo y una pequeña prueba escrita, ¿no? Y una vez eso está realizado, pues se pasa a hacer una entrevista. O sea, Sí. hay que ser artista para entrar en Bellas Artes, De ¿ya? alguna forma hay que apuntar maneras, ¿no? Cuéntanos, ¿qué representaba para ti el arte en este siglo XXI ya? ¿Y de qué modo cambió tu manera de ver el arte, tu estancia en Bellas Artes aquí en París? Bueno, de alguna manera yo creo que lo que es interesante en el siglo XXI es esta especie también de movilidad europea, ¿no? No solo en el caso del arte, sino en el caso de muchas otras ciencias, ¿no? Que está facilitado, pues por esta abertura de países, ¿no? Pero también es el caso pues con otros centros, nuevos centros, ¿no? Fuera de esa especie de esfera europea, ¿no? Que también siguen siendo muy presentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues para mí viajar, ¿no? Desde que era adolescente y ver un poco lo que se está haciendo en otros sitios,
siempre me ha llamado a pues intentar echar un poco una raíz fuera, ¿no? Siempre. Imagino que estudiar en Bellas Artes aquí en París te lleva más allá de la obra de arte que se cuelga en el salón de una casa burguesa, ¿no? Hay un aspecto más combativo, quizás, iconoclasta. Sí, pues de alguna manera, ¿no? Uno piensa respecto a todo lo que se ha hecho, ¿no? Sobre todo en este último siglo, ¿no? Y en el siglo anterior, efectivamente, y de cómo posicionarse y de cómo, pues, hacer cualquier tipo de arte, pues va a ser una especie de statement, ¿no? Una manera de afirmación y cómo, pues, cómo realizarlo y cómo hacerlo también de una forma, pues, política, pues una forma de vida que no es quizás la más sencilla, ¿no? Entonces, sí que creo que hay una manera de hacer diferente, ¿no? Por supuesto. En Bellas Artes vas a tener como profesor a Abraham Cruz Villegas, el artista Ujú. mexicano. Estuvo recientemente con nosotros. ¿Qué es lo que os pedía Abraham Cruz Villegas? De alguna manera es una pedagogía un poco distinta, ¿no? La que él proponía, que para mí era casi una mezcla entre una serie de normas, como una especie de reglas del juego, pero a la vez con una manera de pensar las cosas como muy dada, ¿no? Como muy punky, como muy, pues, iconoclasta, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues es una forma de ver la escultura, la que tiene él, que yo creo que sí que me ha influenciado de alguna forma, ¿no? Como él, tú utilizas elementos encontrados en la calle, madera y cerámica. ¿Te influenció él quizás en esa vía? Bueno, quizás tenía yo también algunas pistas, ¿no? De antes, pero sí, efectivamente hay una cosa muy interesante en los objetos que nos rodean, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a los objetos que están fabricados, ¿no? O bien industrialmente o bien artesanalmente. Es que al final pues son significantes, ¿no? Pues, de una serie quizás de descubrimientos, de una serie de decisiones, de una serie de saber haceres, ¿no? Y que al final pues el objeto en sí lleva muchísima más información que lo que puede ser la representación quizás de de Formas, estos ornamentos, ¿no? Que por vemos en los supuesto. platos, ¿no? Y la forma en la que están hechos, al final de alguna manera pues sí que son políticas o societales, ¿no? Justo después de licenciarte con todos los honores ahí en Bellas Artes, vas a recibir el premio Felicidad de las Felicidades, maravilloso premio que otorgan los amigos de la Escuela de Bellas Artes. Imagino que te sentiste feliz, ¿no? Con esa felicidad de Sí, felicidades. valga la redundancia, ¿no? Eso, además, eso quería decir que una de tus esculturas entraba a formar parte de la colección de Bellas Artes, ¿no? Sí, efectivamente es un premio que dan en esta exposición, ¿no? Que se hace al final de los estudios. Y la pieza que estáis viendo ahora mismo, que es una pieza que se llama Intercontainers, que es una pieza que mide 10 metros de largo y está enteramente hecha con material comprado en mercadillos, ¿no? Material de segunda mano. Y es una pieza pues que recibió pues esa recompensa, ¿no? Y ahora mismo pues va a entrar en la colección permanente de la Escuela de Bellas Artes. Felicidades una vez más. Muchas gracias. Después de eso vas a realizar una residencia en Austria, en Alemania, perdón, en Viena, pero en Alemania, tanto como en Austria, hay un respeto quizás, ¿no? Por el arte contemporáneo que no se encuentra quizás en los países latinos como España o Italia. Sí, quizás es una manera de hacer un poco distinta, ¿no? La de la escena, ¿no? Alemana y de la escena austriaca, ¿no? Creo que hay una especie de echarse hacia adelante, ¿no? De una especie como de forma, ¿no? De innovar que es muy interesante, ¿no? Entonces siempre he intentado pues acercarme un poquito hacia esa manera de hacer pues casi de nuevo, ¿no? Como yo salgo de España, estoy unos años en Francia, me interesa estar en Hamburgo también para ver un poco cómo se hacen las cosas ahí. Y claro, ¿no? Al final uno va construyéndose, comparando, ¿no? Quizás en Alemania o en Austria hay un mayor apoyo del Estado, quizás con fondos estatales. Sí, sí, es verdad que es una escena, por ejemplo, en el caso de Austria, el ayuntamiento está apoyando lo que se llaman los Artist Run Spaces o los Off Spaces, que son iniciativas que, por ejemplo, los propios artistas o los propios comisarios independientes pueden tener para tener un espacio de exposición que está un poquito fuera de ese circuito de las galerías comerciales, ¿no? Entonces, una especie como de pequeñas galerías y lo bueno es finalmente pues que el ayuntamiento paga el alquiler de esos lugares e incluso les da ciertos fondos incluso para tener a alguien que lo abra, ¿no? Entonces, quiero decir, en este sentido, en el caso de Viena,
hay una red de espacios alternativos que son casi creo que 40 o 50, ¿no? Y que hacen casi una anti-institución, lo que hace al final que pues, la escena artística está mucho más saneada que en ciudades como París, por ejemplo, donde cada metro cuadrado pues, es bastante caro. Difícil, Y sí, más difícil. y valioso. En tu trabajo artístico encontramos una gran dosis de agitación cultural, como decíamos antes, pero al mismo tiempo un inmenso respeto por la artesanía, por el trabajo hecho por otros, ¿no? ¿Te consideras como un cierto, de una manera, como un arqueólogo artístico? Sí, efectivamente, muchas de mis piezas al final van a salir casi de una especie de gesto, ¿no? De colecta, ¿no? Un gesto de coleccionismo, ¿no? De ir casi interesando por el material y por el trabajo de otras personas, e intentando encontrar pues gestos escultóricos, artísticos, que al final no sean casi una explicación obvia, ¿no? Pero sino que muestren pues otro lado que no vería uno, ¿no? Pues en el caso de las cerámicas, pues con ese gesto de corte, ¿no? Que es un corte sencillo, que es siempre el mismo, pues especular, ¿no? ¿Qué pasaría si un plato marroquí se encontrara con una cerámica de Limoges o, yo qué sé, con una pieza medieval, ¿no? Tornada a mano. Conflictos, seguramente. Conflictos, efectivamente, ¿no? ¿Cómo te sentiste hace un par de años cuando descubres en Asturias, en España, una fábrica abandonada desde hacía 10 años de cerámica y que habían dejado tal cual los obreros cuando dejaron de trabajar? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue maravilloso, ¿no? Fue gracias a un artesano, ¿no? Local que descubrí la fábrica de San Claudio, que es una fábrica que se abandonó, si no me equivoco, hace 10 años y que era una de estas, pues, digamos, grandes manufacturas, ¿no? Al final era una fábrica que distribuía, yo que sé, al Corte Inglés y que al final, pues, todo el mundo tenía como la vajilla un poco preciosa, ¿no? Por una serie de decisiones se decidió llevarse la fábrica a Marruecos, pues una manera de tomar ventaja, ¿no? De esta globalización, ¿no? Que afectó bastante digamos, el entorno local, ¿no? De las afueras de Oviedo, pues de esa fábrica creo que había más de 100 empleados. Y lo que pasó, pues es que después de una serie de huelgas y de sindicatos, la fábrica se quedó tal cual. La fábrica se quedó tal cual desde hace 10 años y digamos con todos los materiales, con todas las vajillas a medio cocer, con los hornos enteros, con los moldes desde hace 50 años de todas las piezas que se han producido allí. Y para mí pues fue pues una impresión muy fuerte, ¿no? Porque al final también te das cuenta, ¿no? De cómo pues hay toda una economía que opera, ¿no? Y una serie de factores que están detrás. Por supuesto. Y además, si los objetos que utilizas no son demasiado viejos, los envejeces con ácidos, ¿no? Sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Siempre trato de encontrar unas formas de tunear o de alguna manera, pues, hacer cambios, ¿no? En las propiedades de los materiales, quizás para enseñar, pues, a lo mejor una capa que no se ve a primera vista, ¿no? Hablando de técnicas y volviendo a la exposición Beyblade en la galería, es un espacio, un run space Es un run space, es como un los de espacio... Viena. ¿Qué es lo que presentas junto a los franceses? Maya Lacoutil, Suiza me decías que era, Romain Jacou es suizo y Maya Lacustille es del País Vasco francés. o sea, es francesa. Cuéntanos, ¿qué presentáis en ese? Pues, ¿Os peleáis con peonzas? de alguna manera, ¿no? Siempre, sabes, en las exposiciones de grupo hay cierto conflicto, pero bueno, en este caso lo hemos resuelto bien, ¿no? Entonces, el trabajo de Román, que es un trabajo más bien de pintura, ¿no? Y de cuestionamiento, pues, de esa pintura abstracta y de esa relación, pues, con un universo casi un poco más pop o pop capitalista casi, ¿no? Está el trabajo de Baña, que tiene mucho que ver, pues, con también una referencia a los objetos de la adolescencia, pero a la vez, pues, que tiene un lado quizás más evocativo, ¿no? De la investigación que hace ella últimamente de Egipto, ¿no? Y de esas leyendas funerarias. Y por otra parte, mi trabajo, que sería como una evolución de este proyecto del que os estaba hablando, de Intercontainers, y que pues hace esa especulación, ¿no? De diferentes cerámicas, de diferentes contextos que se acaban encontrando en la pared, ¿no? Con esa técnica de encastramiento. Eres un joven, joven artista, pero tu obra tiene una madurez extraordinaria. ¿Hacia dónde va a ir Javier Carro en los años que En los siguen? años que vienen, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera sí que hay bastantes frentes abiertos, ¿no? De alguna manera esta pues investigación del objeto creo que puede no acabar nunca, ¿no? Y pues poco a poco me estoy acercando pues
de procedimientos industriales del presente y a la vez pues intentando ahondar un poco pues, en esa vertiente, ¿no? De pues casi de entender las Por sociedades, supuesto. ¿no? Por sus objetos. Por cierto, estás haciendo una residencia en la Villa Belleville, aquí en París. Es el barrio de moda donde hay miles de conciertos. Belleville es fantástico. Me imagino Mm. que estás a gusto ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es una suerte y es un programa de residencias muy bueno, ¿no? Tiene un poco esta especie de patio interior, ¿no? Típicamente parisino, ¿no? Y que tiene, pues, que, como tú has dicho, está en un barrio fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Julio, un Espace Ujú. Run aquí en París, donde está la exposición de Javier Carro, Maya Lacustille y Romain Jacques Beyblad, Hasta el 25 de hasta que marzo. estará abierta hasta el 25 de marzo. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Madrid, no sé, seguramente gracias a Internet, también y en América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, Red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.